Te voy a contar algo que aprendí observando el comportamiento de inversores durante 80 años. La mayoría confunde volatilidad con riesgo. Creen que un activo que sube y baja 5% cada mes es riesgoso, mientras que un activo que pierde 2% anual de forma constante e invisible es seguro. Esa confusión matemática destruye más jubilaciones que cualquier crisis financiera. En 1973, la inflación en Estados Unidos alcanzó 11% anual. Un jubilado con $100,000 en efectivo bajo el colchón no vio caer el valor de su cuenta bancaria ni un solo día. Su saldo seguía marcando $100,000. Perfecto. Estable. Seguro. 10 años después, en 1983, esos $100,000 compraban lo que 54,000 compraban antes. Perdió $46,000 de poder adquisitivo sin mover un dedo, sin una sola caída visible en su estado de cuenta. Eso es lo que llamo riesgo invisible. El peor tipo de riesgo porque tu cerebro no lo detecta como amenaza. Ahora estamos en 2025. Las tasas de interés han fluctuado brutalmente en los últimos 5 años. Subieron del 0,2% en 2020 al 5,3% en 2023. Luego bajaron al 4,1% en 2025. Esas fluctuaciones hacen que la gente entre en pánico y tome decisiones irreversibles basadas en titulares de periódicos. Venden bonos cuando caen. Compran certificados de depósito a 30 días porque temen que las tasas bajen mañana. Construyen carteras que optimizan para capturar 1/10 de punto porcentual adicional este trimestre y en el proceso crean una estructura tan frágil que colapsa ante el primer evento inesperado. Warren me dijo una vez en 1989 que la mayoría de los inversores dedica 90% de su tiempo a optimizar retornos y 10% a entender riesgos. Deberían invertir esa proporción. Primero elimina las formas en que puedes perder todo, después optimiza lo que queda. Cuando hablas con alguien que está a punto de jubilarse o que ya se jubiló, la conversación típica empieza con la pregunta equivocada. Me preguntan dónde pueden obtener 7 u 8% anual sin riesgo. Esa pregunta no tiene respuesta honesta. No existe rendimiento sin riesgo por encima de la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo hoy, medida por letras del Tesoro americano a 3 meses, está alrededor de 4,3% anual. Si alguien te ofrece 8% garantizado, está mintiendo o está asumiendo riesgos que no te está explicando. Punto. No hay excepciones. No hay productos mágicos. No hay gerentes brillantes que descubrieron un secreto que lleva 100 años escondido. La pregunta correcta no es dónde obtener 8% sin riesgo. La pregunta correcta es, ¿cómo estructurar tu dinero para que el dinero que necesitas en los próximos 3 años esté completamente protegido? El dinero que necesitas entre 4 y 10 años tenga protección contra inflación. Y el dinero que no vas a tocar en 15 años tenga exposición a crecimiento real. 3 horizontes. 3 estrategias. 3 niveles de riesgo creciente. Empecemos por el dinero que no puede fallar. El dinero de los próximos 12 a 24 meses. Renta, comida, medicamentos, servicios básicos. Ese dinero no debe estar expuesto a ninguna volatilidad de mercado. Ninguna. La única protección real para ese dinero en Estados Unidos es el seguro de depósitos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. $250,000 por depositante, por banco, por categoría de titularidad. Si tienes más de $250,000 que necesitas mantener líquidos, no los pongas en un solo banco. Distribúyelos. Abre cuentas en 3 o 4 bancos diferentes. Usa categorías de titularidad diferentes. Individual, conjunta, revocable trust. Cada categoría te da otros $250,000 de cobertura. Un matrimonio puede asegurar fácilmente $1,250,000 usando estructura correcta. 5 cuentas, $250,000 cada una, completamente protegidas. La gente me pregunta si importa qué banco elijo, si un banco grande es más seguro que un banco pequeño. Matemáticamente, no importa. La Corporación Federal cubre tu depósito independientemente del tamaño del banco. Pero hay un detalle práctico. Si un banco grande quiebra, la Corporación Federal tiende a resolver la situación más rápido, porque el impacto sistémico es mayor. Cuando Washington Mutual colapsó en 2008 con $307,000 millones en activos, la Corporación Federal organizó su venta a JP Morgan Chase en menos de 24 horas. Los depositantes con cobertura no perdieron acceso a su dinero ni un solo día. Cuando un banco pequeño quiebra, el proceso puede tomar semanas.
Tu dinero está protegido, pero no puedes acceder a él mientras la Corporación Federal procesa el caso. Para dinero de gastos mensuales, esa diferencia importa. No es riesgo de pérdida, es riesgo de liquidez temporal. Ahora hablemos de certificados de depósito. Un certificado de depósito es simplemente un depósito bancario con plazo fijo. Depositas $10,000 por 12 meses al 4,5%. El banco te paga $450 al final. Si retiras antes, pagas una penalización, generalmente 3 o 6 meses de intereses. Los certificados de depósito están cubiertos por la misma protección de $250,000 de la Corporación Federal. Son útiles cuando sabes que no vas a necesitar ese dinero por un periodo específico y quieres asegurar una tasa fija. Pero aquí viene el error que veo constantemente. La gente construye una escalera de certificados de depósito tratando de capturar tasas altas cuando las tasas están subiendo. Compran 10 certificados de depósito de $10,000 cada uno. Uno vence cada mes. La idea es tener liquidez mensual mientras capturan tasas más altas si las tasas suben. Matemáticamente suena inteligente. Prácticamente, creas complejidad innecesaria. 10 cuentas, 10 vencimientos, 10 reinversiones. Y cuando las tasas empiezan a bajar, descubres que tu estrategia de escalera te dejó reinvirtiendo a tasas cada vez más bajas. Terminas con trabajo administrativo constante y resultados mediocres. La estrategia más simple para dinero que no puede fallar es dividirlo en 2 bloques. Bloque 1. Efectivo en cuenta de ahorros asegurada para gastos de 3 a 6 meses. Acceso inmediato. Cero riesgo de capital. Cero riesgo de liquidez. Bloque 2. Un solo certificado de depósito a 12 o 24 meses para el resto del dinero de corto plazo. Una sola cuenta. Una sola decisión de reinversión al año. Tasa fija conocida. Si las tasas suben durante el año, pierdes un poco de oportunidad. Si las tasas bajan, ganaste. Pero la diferencia entre capturar la tasa óptima y capturar una tasa razonable en 12 meses es insignificante, comparada con el riesgo de complejidad que genera errores. He visto personas jubiladas pasar 5 horas semanales administrando sus escaleras de certificados de depósito para capturar un décimo de punto porcentual adicional. 5 horas por semana durante un año son 260 horas. Si tu capital es $200,000 y capturas 0,1% adicional, ganaste $200 extras. Pagaste 260 horas por $200, 77 centavos por hora, menos que el salario mínimo. Segundo instrumento, letras del tesoro y bonos del tesoro a corto plazo. Aquí está la confusión más grande que veo. La gente cree que los bonos del tesoro son seguros porque el gobierno americano no va a quebrar. Correcto. Pero eso solo elimina riesgo de crédito. No elimina riesgo de tasa de interés. Si compras un bono del tesoro a 10 años que paga 4% y las tasas suben a 6% un año después, el precio de tu bono cae. Nadie quiere pagar $100 por un bono que paga 4% cuando puede comprar un bono nuevo que paga 6% por el mismo precio. Para que tu bono de 4% sea atractivo, su precio tiene que bajar. La matemática es brutal. Un bono a 10 años con cupón de 4% pierde aproximadamente 17% de su valor si las tasas suben 2 puntos porcentuales. No perdiste dinero si mantienes el bono hasta vencimiento. Sigues recibiendo tu 4% anual y recuperas tus $100 al final. Pero si necesitas vender antes del vencimiento, vendes a $83 en lugar de 100. Perdiste 17% de tu capital. Esa es la razón por la cual recomiendo letras del tesoro a corto plazo para jubilados. Una letra del tesoro a 3 o 6 meses tiene riesgo de precio casi nulo. Si las tasas suben, tu letra vence en 3 meses y reinviertes a la nueva tasa más alta. Si las tasas bajan, capturas la tasa más alta por 3 meses y luego reinviertes a la tasa más baja. Pero la fluctuación de precio durante esos 3 meses es mínima, tal vez 0,1 o 0,2%. Insignificante. Para alguien que necesita certeza de capital, esa diferencia entre riesgo de precio casi nulo en letras cortas versus riesgo de precio significativo en bonos largos es todo. La mayoría ignora esto porque están hipnotizados por el rendimiento nominal. Ven que un bono a 10 años paga 4,8% y una letra a 3 meses paga 4,3%. Quieren esos 0,5 puntos adicionales. Asumen que 0,5% extra durante 10 años es obviamente mejor.
No calculan que si las tasas suben y tienen que vender en 3 años, esos 0,5 puntos adicionales se evaporan en una pérdida de capital de 10 o 15%. Warren y yo hemos mantenido posiciones masivas en letras del tesoro durante décadas. En 2024, Berkshire Hathaway tenía más de 160,000 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, la mayor parte en letras del tesoro a corto plazo. La gente nos critica. Dicen que estamos dejando dinero sobre la mesa, que deberíamos invertir ese efectivo en acciones o bonos largos para capturar más rendimiento. No entienden el propósito. Ese efectivo no está ahí para maximizar rendimiento. Está ahí para tener poder de fuego cuando aparecen oportunidades. En marzo de 2020, cuando el mercado colapsó por el pánico de la pandemia, teníamos 128,000 millones en efectivo. Compramos acciones de bancos japoneses a precios ridículos. Esas inversiones nos han generado retornos de más de 150% en menos de 5 años. Si hubiéramos tenido ese dinero atado en bonos a 20 años, no habríamos podido actuar. La opcionalidad tiene valor, pero solo si el activo que te da opcionalidad no pierde valor mientras esperas. Las letras del tesoro a corto plazo te dan eso: liquidez inmediata, riesgo de precio casi nulo, rendimiento razonable y la capacidad de reinvertir cada 3 o 6 meses a tasas actuales de mercado. Ahora viene la parte que la mayoría no calcula correctamente: la diferencia entre rendimiento nominal y rendimiento real. Rendimiento nominal es lo que ves en el papel, 4,3% anual. Rendimiento real es lo que queda después de inflación. Si una letra del tesoro te paga 4,3% y la inflación es 3%, tu rendimiento real es 1,3%. Eso es lo que realmente aumenta tu poder adquisitivo, 1,3%, no 4,3%. La mayoría se fija solo en el número nominal. Celebran porque están ganando 4,3%. No calculan que la inflación se está comiendo 3 puntos de esos 4,3. Les queda 1,3% de crecimiento real. Y si su tasa impositiva marginal es 25%, pagan impuestos sobre el rendimiento nominal completo de 4,3%. Pierden 1,08 puntos por impuestos. Ahora su rendimiento real después de impuestos es 0,22%. Casi nada. En números absolutos, si inviertes $100,000 a 4,3% nominal, después de inflación de 3% e impuestos de 25%, tu poder adquisitivo aumenta en solo $220 ese año. De 100,000 a 100,220 en términos reales. Eso no construye riqueza. Apenas mantiene lo que tienes. Esa matemática brutal es la razón por la cual el tercer instrumento existe: bonos ligados a inflación. En Estados Unidos hay 2 tipos principales: bonos de ahorro, serie UMI, y valores del tesoro protegidos contra inflación. Los bonos serie 1 son el instrumento más simple para personas individuales. Puedes comprar hasta $10,000 por año por persona directamente del tesoro a través de su sitio web. El bono paga una tasa compuesta que combina una tasa fija más una tasa ajustada por inflación que cambia cada 6 meses. La tasa fija se determina cuando compras el bono y nunca cambia durante la vida del bono. La tasa inflacionaria se ajusta cada 6 meses basada en el índice de precios al consumidor. Si la inflación es 4%, el componente inflacionario es 4%. Si la inflación es 0, el componente inflacionario es 0 pero nunca negativo. Tu capital está protegido. El bono no puede perder valor nominal. Lo peor que puede pasar es que pague 0% si la inflación es 0 y la tasa fija es 0. Pero si hubo inflación acumulada desde que compraste el bono, mantienes esos ajustes. No se revierten. La trampa con los bonos serie premium es liquidez. No puedes venderlos durante el primer año. Estás completamente bloqueado. Si compras un bono el 1 de enero de 2025, no puedes recuperar tu dinero hasta el 1 de enero de 2026. Si lo vendes antes de 5 años, pierdes los últimos 3 meses de intereses como penalización. Entonces, si lo vendes en el mes 18, recibes tu capital más 15 meses de intereses en lugar de 18. Pierdes 3 meses. Después de 5 años, puedes vender sin penalización. El bono vence automáticamente a los 30 años. Para alguien de 65 años que necesita liquidez potencial para emergencias médicas o gastos inesperados, esa restricción de 1 año es un problema real. No puedes poner todo tu colchón de emergencia en bonos serie I.
Pero para dinero que sabes que no vas a necesitar por 3 a 5 años, los bonos Serie 1 son una de las mejores protecciones contra inflación disponibles para inversores individuales. Compras en el límite de 10,000 por año, lo dejas acumular, y tienes certeza absoluta de que tu poder adquisitivo no va a ser destruido por inflación. El gobierno está absorbiendo ese riesgo por ti. Los valores del tesoro, protegidos contra inflación, funcionan diferente. Son bonos tradicionales que se emiten a 5, 10 o 30 años, pero su principal se ajusta por inflación cada 6 meses. Si compras un bono de $10,000 y la inflación acumulada durante 2 años es 8%, tu principal se ajusta a $10,800. El cupón que recibes se calcula sobre ese principal ajustado. Si el cupón es 2%, recibes $216 en lugar de 200. Al vencimiento, recibes el principal ajustado completo, 10,800 en este ejemplo. Pero aquí está el problema. A diferencia de los bonos serie Prune, los valores protegidos cotizan en el mercado secundario. Su precio fluctúa con las tasas de interés reales. Si compras un valor protegido a 10 años con rendimiento real de 1,5% y los rendimientos reales suben a 2,5%, el precio de tu bono cae. ¿Cuánto depende de la duración? Un bono a 10 años pierde aproximadamente 10% de su valor por cada punto porcentual que suben las tasas reales. Igual que con bonos nominales, si mantienes hasta vencimiento, recuperas tu principal ajustado por inflación. Pero si vendes antes, vendes al precio de mercado actual, que puede ser significativamente menor que lo que pagaste. Entonces, ¿cuándo tiene sentido usar valores protegidos? Cuando tu horizonte es largo y estás seguro de que no vas a necesitar vender antes del vencimiento. Si tienes 65 años y estás estructurando dinero para gastos entre 75 y 85 años, un valor protegido a 10 años comprado hoy vence justo cuando tienes 75. Durante esos 10 años, tu principal se ajusta por inflación automáticamente. No tienes que hacer nada, no tienes que reinvertir, no tienes que adivinar qué va a pasar con la inflación. El bono lo hace por ti. Al vencimiento, recibes poder adquisitivo equivalente a lo que invertiste hoy. Eso es protección real. Pero si existe posibilidad de que necesites ese dinero en el año 5 o año 7, el riesgo de tasa de interés es real. Podrías estar vendiendo a pérdida. Para ese dinero, letras del tesoro a corto plazo son más seguras porque puedes reinvertir cada 6 meses sin riesgo de precio. Cuarto instrumento. Fondos de mercado monetario. Aquí la confusión es máxima. La gente cree que un fondo de mercado monetario es equivalente a una cuenta de ahorros. Error peligroso. Un fondo de mercado monetario no está asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Es un fondo de inversión que compra deuda de muy corto plazo, generalmente con vencimientos promedio de 30 a 60 días. La mayoría de los fondos de mercado monetario intentan mantener su precio de participación en $1, pero no está garantizado. En circunstancias extremas, un fondo de mercado monetario puede romper el dólar. Eso significa que si tienes 100,000 participaciones que valen $1 cada una, de repente valen 99 centavos. Perdiste $1,000. Suena trivial. 1%. Pero para alguien que pensaba que su dinero estaba completamente seguro, perder 1% en lo que creía que era efectivo es psicológicamente devastador. Y en pánico, las pérdidas pueden ser mucho mayores. En septiembre de 2008, el Reserve Primary Fund, uno de los fondos de mercado monetario más antiguos y grandes, rompió el dólar. Su precio de participación cayó a 97 centavos. La razón fue que el fondo tenía exposición significativa a papel comercial de Lehman Brothers. Cuando Lehman quebró, ese papel se volvió sin valor. El fondo no pudo mantener su precio de $1. Los inversores entraron en pánico. Retiraron $60,000 millones en 2 días. Ese pánico se extendió a otros fondos de mercado monetario. En total, inversores retiraron más de $250,000 millones en una semana. El sistema financiero casi colapsa. El Tesoro tuvo que crear un programa de garantía temporal para fondos de mercado monetario. Sin esa garantía, habría sido colapso total. Después de 2008, las regulaciones cambiaron. Los fondos de mercado monetario ahora tienen requisitos de liquidez más estrictos, pero el riesgo fundamental no desapareció. Un fondo de mercado monetario puede perder dinero. Punto. No es efectivo. Es un fondo de inversión de muy bajo riesgo, pero riesgo mayor que cero.
¿Significa eso que nunca deberías usar fondos de mercado monetario? No, significa que debes entender para qué sirven. Un fondo de mercado monetario gubernamental, que invierte solo en deuda del Tesoro y agencias gubernamentales, es extremadamente seguro para propósitos prácticos. El riesgo de perder capital es mínimo, mucho menor que un fondo de mercado monetario que invierte en papel comercial corporativo o deuda municipal. Si necesitas aparcar efectivo por algunas semanas o meses mientras decides tu próximo movimiento, un fondo de mercado monetario gubernamental es razonable. Paga tasas competitivas, generalmente entre 4 y 4,5% cuando las tasas de letras del Tesoro están en ese rango. Tienes liquidez inmediata. Puedes retirar tu dinero cualquier día. Para dinero de gastos de emergencia absoluta, un fondo de mercado monetario no es suficiente. Para ese dinero, quieres el seguro explícito de la Corporación Federal. Pero para dinero que estás moviendo entre inversiones, o que necesitas accesible pero no inmediatamente, un fondo de mercado monetario gubernamental es útil. La mayoría comete el error de dejar cientos de miles de dólares en fondos de mercado monetario por años. Lo usan como sustituto de una cuenta de ahorros porque paga un poco más. Pero están asumiendo riesgo innecesario. Si tienes $200,000 que no vas a tocar por un año, un certificado de depósito asegurado probablemente pague la misma tasa o más que un fondo de mercado monetario, con cero riesgo de capital. La única ventaja del fondo es liquidez inmediata. Pero si no necesitas esa liquidez, ¿por qué pagar con riesgo adicional? No tiene sentido. La regla simple es: dinero que necesitas accesible hoy o mañana, fondo de mercado monetario gubernamental. Dinero que no vas a tocar por 6 o 12 meses, certificado de depósito asegurado o letras del Tesoro a corto plazo, cada uno en su sitio correcto. Ahora llegamos al quinto instrumento, y aquí es donde la mayoría de los jubilados comete el error que los empobrece lentamente. Creen que al jubilarse deben eliminar toda exposición a acciones. Pasan de una cartera de 60% acciones y 40% bonos a una cartera de 0% acciones y 100% bonos o efectivo. La lógica parece sensata. No puedo arriesgar el dinero que necesito para vivir. No tengo tiempo para recuperar pérdidas si el mercado cae. Mejor proteger todo en instrumentos seguros. Matemáticamente, esa lógica es suicidio financiero lento. Si te jubilas a 65 años, tu esperanza de vida es aproximadamente 22 años adicionales para hombres, 25 para mujeres. Eso significa que tu cartera necesita durar entre 22 y 30 años. 30 años no es corto plazo. 30 años es 3 décadas completas. Durante 30 años, la inflación acumulada a 3% anual es 143%. Tu dinero necesita más que duplicarse solo para mantener el mismo poder adquisitivo. Si eliminas toda exposición a crecimiento y dependes solo de bonos que pagan 4% nominal, después de inflación y impuestos estás creciendo a menos de 1% real. En 30 años, $100,000 se convierten en 135,000 en términos reales. No alcanza. Especialmente si estás retirando 4% anual para gastos. La matemática del retiro es brutal. Existe algo llamado tasa de retiro segura. La investigación más conocida es el estudio de William Bengen de 1994. Analizó todos los periodos históricos de 30 años desde 1926 hasta 1992. Concluyó que una tasa de retiro inicial de 4% anual ajustada por inflación tiene probabilidad muy alta de que tu cartera dure 30 años sin agotarse. Pero eso asume una cartera balanceada. 50 a 60% acciones, 40 a 50% bonos. Si eliminas las acciones completamente, la tasa segura cae a 2,5 o 3%. Eso significa que con $1,000,000 en bonos y efectivo, puedes retirar con seguridad solo 25,000 a 30,000 al año. Si necesitas 40,000 para vivir, tienes un problema que no se resuelve con tiempo. Tu capital se agota en aproximadamente 23 años. A los 88 años te quedas sin dinero. Y si vives hasta 95, 7 años sin ingresos. Esa es la trampa de seguridad excesiva. La solución no es eliminar exposición a acciones. La solución es estructurar la exposición correctamente. Divide tu cartera en 3 bloques según horizonte. Bloque 1. Dinero de gastos para los próximos 3 años. Ese dinero no debe estar en acciones. Punto. Efectivo, certificados de depósito, letras del Tesoro, bonos cortos.
cero volatilidad. Bloque 2. Dinero para gastos entre año 4 y año 10. Ese dinero puede tener exposición moderada a acciones, tal vez 30 a 40%. El resto en bonos de calidad. Si el mercado cae 40% mañana, no te importa porque no vas a tocar ese dinero por 4 años. Tienes tiempo para que se recupere. Bloque 3. Dinero que no vas a tocar por 11 años o más. Ese dinero puede tener exposición significativa a acciones, 60 a 70%, porque en horizontes de 15 o 20 años, la probabilidad de que un fondo indexado amplio genere retornos superiores a bonos es extremadamente alta, más del 90% según datos históricos. Esa estructura de bloques hace dos cosas críticas. Primero, elimina el riesgo de tener que vender acciones en el peor momento. Si el mercado colapsa, tu bloque 1 sigue intacto. Tienes 3 años de gastos cubiertos sin tocar acciones. El mercado históricamente se recupera en 2 a 3 años después de caídas severas. Para cuando necesites tocar el bloque 2, el mercado probablemente ya se recuperó parcialmente. Segundo, te da exposición a crecimiento real donde puedes permitírtelo. El dinero del bloque 3 no lo necesitas por 11 años. 11 años es tiempo suficiente para que los intereses compuestos trabajen. $10,000 al 7% real se convierten en más de $20,000 en 11 años. Sin ese crecimiento, tu poder adquisitivo se erosiona. Con ese crecimiento, tu cartera puede durar 40 años en lugar de 25. Ahora viene la parte donde la mayoría destruye esta estructura simple con decisiones emocionales. Entienden la lógica del bloque 1, bloque 2, bloque 3. Dividen su cartera correctamente y después rompen todo en el primer momento de pánico. El mercado cae 20%. Ven que su bloque 3 perdió $12,000 en 2 semanas. No pueden dormir. Venden todo y mueven el dinero a bonos. Destruyeron la estructura que los iba a proteger. Porque no vendieron solo el bloque 3. Vendieron en el momento en que el mercado estaba abajo. Cristalizaron la pérdida. Y cuando el mercado se recupera 6 meses después, están afuera. Observan desde la barrera mientras el índice Standard & Poor's sube 30%. Perdieron 12,000 bajando y perdieron otros 15,000 subiendo. $27,000 evaporados por no poder tolerar volatilidad en dinero que no iban a tocar por 11 años. Warren me dijo algo en 1998 que es la clave para entender esto. El mercado de acciones es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Esa frase resume 80 años de observación. En 1973 y 1974, el mercado cayó 48%. La mayoría vendió. Berkshire compró. En 1987, el lunes 19 de octubre, el mercado cayó 22% en un solo día. La mayoría vendió en pánico. Nosotros compramos. En 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, el mercado cayó y la mayoría vendió. Nosotros compramos. En 2008, cuando Lehman quebró, el mercado perdió 57% pico a valle. La mayoría vendió. Nosotros compramos. En marzo de 2020, cuando la pandemia generó pánico global, el mercado cayó 34% en 22 días. La mayoría vendió. Nosotros compramos acciones japonesas a precios ridículos. Cada vez, exactamente el mismo patrón. La mayoría vende abajo. Nosotros compramos abajo. 3 años después, quienes vendieron recuperaron sus pérdidas y tuvieron suerte. Quienes compraron duplicaron o triplicaron su dinero. Pero aquí está la diferencia crítica entre Warren y yo versus un jubilado promedio. Nosotros teníamos efectivo disponible cuando el mercado colapsó. Efectivo que no necesitábamos para gastos. Efectivo que podíamos arriesgar sin afectar nuestro estándar de vida. Un jubilado que tiene todo su dinero en acciones no tiene esa opción. Cuando el mercado cae 40% y necesita retirar dinero para renta, está vendiendo abajo. No porque quiere, porque tiene que comer. Esa es la diferencia brutal entre tener estructura de bloques versus tener todo mezclado. Con bloque 1 intacto en efectivo y bonos cortos, el jubilado no necesita tocar las acciones del bloque 3. Puede dejarlas caer. Puede dejarlas recuperarse. No está forzado a vender en el peor momento. Esa libertad de no tener que vender es la verdadera seguridad. No es seguridad de evitar volatilidad. Es seguridad de poder ignorar volatilidad, porque tienes colchón de efectivo. Los fondos indexados son el único vehículo que recomiendo para la porción de acciones de un jubilado. No acciones individuales, no fondos activos, no fondos sectoriales, no fondos que intentan timing.
Fondos indexados amplios de bajo costo que replican el mercado completo. Un fondo que sigue el Standard & Poor's 500. Un fondo que sigue el índice total del mercado americano. Un fondo internacional diversificado. Eso es todo. La mayoría cree que puede superar el índice eligiendo acciones individuales o pagando a un gerente activo. La matemática muestra lo opuesto. El 93% de los fondos activos pierde contra el Standard & Poor's 500 en periodos de 20 años. 93%. Eso incluye gerentes profesionales con equipos de analistas, acceso a información privilegiada legal, modelos computacionales sofisticados. Y todavía pierden. Si profesionales con todos esos recursos pierden 93 de cada 100 veces, ¿qué probabilidad tiene un jubilado de 65 años eligiendo acciones desde su casa? El costo importa brutalmente en horizontes largos. Un fondo activo típico cobra 1,0 a 1,5% anual en comisiones. Un fondo indexado cobra 0,03 a 0,05%, diferencia de 1,0 puntos porcentuales. Suena pequeño. En 30 años, esa diferencia es masiva. $100,000 creciendo al 7% anual durante 30 años se convierten en $761,000. Los mismos 100,000 creciendo al 6%, un punto menos por comisiones, se convierten en $574,000. Diferencia de $187,000, casi el doble de tu inversión inicial. Perdida en comisiones y bajo rendimiento. Eso asume que el fondo activo iguala el índice antes de comisiones. La mayoría no lo hace. El fondo activo promedio pierde contra el índice entre 0,5 y 2 puntos porcentuales por año después de comisiones. En 30 años, terminas con 30 a 50% menos de dinero. Para alguien con $1 millón de capital, eso es una diferencia entre retiros de 40,000 anuales cómodos versus 30,000 ajustados. 7 años de jubilación reducida por pagar comisiones innecesarias a gerentes que prometieron superar el mercado y fracasaron. Existe un argumento común. Durante mercados bajistas, fondos activos defienden mejor, pierden menos cuando el mercado cae. Suena lógico. En la práctica, es falso. El estudio de Standard & Poor's, que analiza rendimientos de fondos activos versus el índice, muestra que durante la crisis de 2008, cuando el Standard & Poor's 500 cayó 37%, el 64% de los fondos activos de gran capitalización cayeron más, no menos, más. Defendieron peor. Y en la recuperación de 2009, cuando el índice subió 26,5%, el 59% de los fondos activos subieron menos. Perdieron bajando. Perdieron subiendo. El único que ganó fueron los gerentes que cobraron sus comisiones de 1,5% ambos años. Ganaron en la caída, ganaron en la subida. El inversor perdió ambas veces. El problema no es que los gerentes sean incompetentes. Muchos son brillantes. El problema es que la competencia es feroz y los costos son altos. Para que un fondo activo te dé mejor rendimiento neto después de comisiones, necesita superar al índice por más del costo de sus comisiones. Si cobra 1,2%, necesita superar al índice por más de 1,2% anualmente. Cada año, durante 20 o 30 años, sin fallar. Eso requiere ser mejor que el 90% de otros gerentes activos también intentando lo mismo. Cada año. Por décadas. La probabilidad matemática de eso es cercana a 0. Algunos lo logran, muy pocos, y son imposibles de identificar por adelantado. Después de 20 años, mirando hacia atrás, puedes ver quién lo hizo. Pero antes de empezar, elegir el fondo que va a superar es básicamente azar. Mejor eliminar el azar. Compra el índice. Acepta el rendimiento promedio del mercado, que históricamente es 9 a 10% nominal o 6 a 7% real. Y en 30 años tendrás más dinero que 93% de las personas que intentaron ser inteligentes. La única excepción que haría es para exposición internacional. Un fondo indexado de mercado total internacional que incluye Europa, Japón, mercados emergentes, no porque vaya a superar al mercado americano, históricamente no lo ha hecho, pero porque reduce concentración geográfica. Si el mercado americano entra en una década perdida como Japón tuvo de 1990 a 2000, tener exposición internacional amortigua. Japón cayó 82% de su pico de 1989 y tardó 30 años en recuperarse. Si hubieras tenido 100% de tu cartera en acciones japonesas en 1989,
habrías destruido tu jubilación. Con 50% en Japón y 50% en Estados Unidos, habrías sobrevivido. El mercado americano subió 400% durante esas 3 décadas. Compensó el desastre japonés. Esa diversificación geográfica tiene valor, no para maximizar retorno, para minimizar riesgo de catástrofe concentrada. 30% Estados Unidos, 30% internacional desarrollado, 10% emergentes, 30% bonos. Para alguien de 65 años con horizonte de 25 años, esa asignación es razonable en el bloque 3. Ahora tengo que decirte algo incómodo. Todo lo que acabo de explicar es correcto, pero hay personas para quienes esta estrategia es incorrecta. Si tienes 65 años y tu único ingreso es seguridad social de $1,500 mensuales y tienes ahorros de $30,000, no deberías tener nada en acciones. Nada. $30,000 no es suficiente para estructurar en 3 bloques. No puedes poner 10,000 en bloque 1, 10,000 en bloque 2, 10,000 en bloque 3. Porque si el bloque 3 cae 40%, perdiste $4,000. De un capital de 30,000, 4,000 es 13%. Psicológicamente insoportable. Y matemáticamente peligroso porque cualquier emergencia médica de $5,000 te obliga a vender cuando el mercado está abajo. No tienes margen. Para capitales pequeños, la prioridad absoluta es preservación. Certificados de depósito asegurados, letras del tesoro, bono serie P1 hasta el límite anual. Construir ese capital a 50 o 60,000. Después considerar exposición a acciones. Intentar crecimiento con capital insuficiente es como personas con ahorros pequeños, los pierden completamente. La estructura de 3 bloques funciona cuando tienes múltiplo razonable de tus gastos anuales. Si gastas 40,000 al año y tienes 500,000 en capital, tienes 12,5 veces tus gastos anuales. Puedes estructurar 120,000 en bloque 1, 3 años de gastos, 180,000 en bloque 2, 200,000 en bloque 3. Esa distribución te da colchón, pero si gastas 40,000 al año y tienes 120,000 en capital, tienes solo 3 veces tus gastos anuales. No hay espacio para bloques. Todo ese dinero es bloque 1. Efectivo, certificados de depósito, letras del tesoro, bonos cortos. Fin. La exposición a acciones es lujo que requiere capital suficiente para absorber volatilidad, sin afectar gastos críticos. Sin ese capital, intentar crecimiento es apostar con dinero de renta, y la casa siempre gana cuando apuestas con dinero de renta. He observado un patrón brutal en jubilados con capital insuficiente. Intentan compensar con riesgo lo que les falta en capital. Tienen $100,000, necesitan generar 6,000 al año para complementar seguridad social, 6% de rendimiento. Ven que bonos del tesoro pagan 4%. No es suficiente. Bonos corporativos de alta calificación pagan 5,5%. Casi suficiente. Bonos de alto rendimiento pagan 8%. Perfecto. Compran bonos de alto rendimiento. No calculan que alto rendimiento significa alto riesgo de default. En 2008, bonos de alto rendimiento cayeron 32%, mientras bonos del tesoro subieron 14%. Esa persona con 100,000 en bonos de alto rendimiento perdió 32,000. Le quedan 68,000. A 68 años, con capital reducido a 68,000. Ahora necesita generar casi 9% para obtener los mismos 6,000 anuales. Imposible sin asumir riesgo aún mayor. Entró en espiral. Cada pérdida fuerza más riesgo para mantener el mismo ingreso. Eventualmente pierde todo. La alternativa correcta cuando tu capital es insuficiente no es aumentar riesgo, es reducir gastos. Si necesitas 6,000 al año adicionales y solo puedes generar 4,000 con seguridad de bonos del tesoro, tienes 2 opciones. Opción 1, reducir gastos en 2,000 anuales, $167 mensuales, brutal pero posible. Opción 2, trabajar medio tiempo generando 2,000 al año, brutal pero posible. Opción 3, la que la mayoría elige, es apostar con bonos de alto riesgo o acciones volátiles, intentando obtener esos 2,000 faltantes. Esa opción termina en desastre, porque cuando pierdes, no pierdes solo los 2,000 faltantes, pierdes 20 o 30,000 de capital. Y ahora el problema que era manejable se volvió catástrofe. Prefiero vivir con $167 menos por mes que arriesgar perder 30% de mi capital en un año malo. 167 mensuales es ajustar. Perder 30,000 de 100,000 es colapso.
Esta es la matemática que nadie quiere ver. Si tienes 65 años y capital de $200,000 y retiras 4% anual ajustado por inflación, estás retirando $8,000 el primer año. Si tu capital crece al 6%, real neto después de comisiones e impuestos, estás generando $12,000 al año. $8,000 salen, $12,000 entran. Neto positivo de $4,000. Tu capital crece. En 20 años tienes más capital que al inicio en términos reales. Pero si tu capital solo crece al 4% real porque eliminaste acciones y te quedaste solo en bonos, estás generando $8,000 al año. $8,000 salen. $8,000 entran. Cero crecimiento. Tu capital se mantiene pero no crece. Y si vives más de lo esperado, te quedas sin margen. Ahora calcula con 3% real, porque bonos de menor duración pagan menos. Generas $6,000. Retiras $8,000. Pierdes $2,000 de capital cada año. En 20 años, perdiste $40,000. Tu capital bajó de $200,000 a $160,000, y con inflación acumulada de 60% en esos 20 años, esos $160,000 nominales valen $100,000 en términos reales. Perdiste la mitad de tu poder adquisitivo. A 85 años, sigues vivo pero empobrecido. Esa es la trampa de seguridad excesiva. La mayoría no hace estos cálculos. Sienten que eliminar acciones los hace más seguros. Y en el corto plazo, 1 o 2 años, es verdad. No ven caídas, no sienten pánico. Pero en el largo plazo, 15 o 20 años, los empobrece silenciosamente. La inflación come su capital mientras duermen. Y cuando se dan cuenta, a los 80 años, ya no pueden trabajar. No pueden recuperar. Solo pueden reducir gastos hasta niveles de pobreza. He visto esto docenas de veces. Personas inteligentes, educadas, que tomaron la decisión conservadora de eliminar acciones y 20 años después están viviendo con $10,000 anuales en una habitación alquilada. No porque hicieron algo obviamente estúpido, porque hicieron algo que parecía prudente pero era matemáticamente insostenible en horizontes largos. Existe un balance brutal que nadie te dice. Si aumentas exposición a acciones, aumentas probabilidad de perder dinero en cualquier año individual. Pero disminuyes probabilidad de quedarte sin dinero en 30 años. Si disminuyes exposición a acciones, disminuyes probabilidad de perder dinero en cualquier año individual. Pero aumentas probabilidad de quedarte sin dinero en 30 años. No puedes tener ambos. Tienes que elegir qué riesgo prefieres. Riesgo de volatilidad anual versus riesgo de pobreza terminal. La mayoría elige evitar volatilidad porque la sienten cada mes cuando revisan su cuenta. No eligen evitar pobreza terminal porque eso pasa en 20 años, y el cerebro humano no procesa riesgos lejanos. Esa preferencia por evitar dolor inmediato sobre evitar catástrofe lejana es porque la mayoría termina pobre. Optimizan para sentirse bien hoy, sacrifican seguridad futura. Warren me dijo una vez que nunca conoció a alguien que se arrepintiera de haber ahorrado demasiado. Pero conoció a miles que se arrepintieron de haber ahorrado muy poco. Lo mismo aplica para exposición a crecimiento. Nunca conocí a un jubilado de 85 años que dijera, ojalá hubiera tenido menos exposición a acciones en mi cartera de jubilación. Pero he conocido docenas que dicen, ojalá hubiera mantenido algo de acciones porque mi capital se evaporó con inflación. El arrepentimiento siempre va en una dirección, hacia haber sido demasiado conservador, no hacia haber tomado riesgo prudente con dinero que no necesitabas por 15 años. Esa asimetría de arrepentimiento te dice algo fundamental sobre dónde está el error más común. El error no está en tener 30% en acciones a los 65. El error está en tener 0. Ahora voy a darte un número que cambia todo. La tasa de falla. En estudios de retiro, la tasa de falla es el porcentaje de escenarios históricos donde tu cartera se agota antes de 30 años. Con una cartera de 50% acciones y 50% bonos, retirando 4% anual ajustado por inflación, la tasa de falla histórica es aproximadamente 6%. Eso significa que en 94 de cada 100 escenarios históricos de 30 años, tu dinero duró. En 6 de cada 100 se agotó antes. 6% de probabilidad de falla. Ahora elimina las acciones. 100% bonos. Misma tasa de retiro de 4%. La tasa de falla sube a 40%. 40. Eso significa que en 40 de cada 100 escenarios, te quedas sin dinero antes de 30 años. Casi 7 veces más probabilidad de fracaso. Por intentar ser seguro. Por evitar volatilidad.
Convertiste 6% de probabilidad de falla en 40%. Esa es la matemática brutal que los asesores conservadores no te muestran cuando te dicen que elimines acciones al jubilarte. Si bajas la tasa de retiro a 3% con cartera 100% bonos, la tasa de falla baja a 15%, mejor que 40%. Pero todavía significa que necesitas reducir tus retiros en 25% para evitar quedarte sin dinero. De 40,000 anuales a 30,000. Esa reducción de 10,000 al año durante 20 años es $200,000 de estándar de vida sacrificado. 200,000. Porque quisiste evitar ver caídas de 20% cada 5 o 10 años en dinero que no ibas a tocar. La ironía es brutal. Sacrificaste $200,000 de retiros reales para evitar pérdidas temporales en papel que se habrían recuperado. La mayoría no hace este cálculo. Ven la caída. No ven el costo de evitarla. Hay un concepto que aprendí trabajando con Warren durante 60 años. El costo de oportunidad. Cada decisión que tomas tiene un costo oculto. No es solo lo que pierdes con la decisión mala. Es lo que dejas de ganar con la decisión que no tomaste. En 1999, cuando las .com estaban en su pico de locura, tuvimos oportunidad de comprar acciones tecnológicas que subieron 100 o 200% en 6 meses. No compramos. Perdimos esas ganancias. Pero evitamos perder 70 u 80% cuando colapsaron en 2000 y 2001. El costo de oportunidad de no comprar fue menor que el costo de comprar y perder. Elegimos correctamente. Pero cuando un jubilado elimina acciones a los 65 y el mercado sube 150% en los siguientes 15 años, el costo de oportunidad de no estar ahí es masivo. Perdió 150% de crecimiento en la porción que eliminó. Si eran $100,000, perdió 150,000 de ganancia. Evitó algunas caídas de 20% temporales. Perdió 150% de ganancia permanente. Mal negocio. La pregunta que nadie se hace es esta. Si la volatilidad te destruye psicológicamente, ¿por qué no construyes la cartera para que nunca tengas que mirar la volatilidad del dinero que no necesitas? Esa es exactamente la razón del sistema de 3 bloques. No es teórico, es práctico. Abres 2 cuentas separadas. Cuenta 1, conservadora. Ahí va tu bloque 1 y bloque 2. Efectivo, certificados de depósito, bonos cortos. No la miras excepto cuando retiras dinero mensualmente. Cuenta 2, crecimiento. Ahí va tu bloque 3, fondos indexados de acciones. No la miras, nunca, durante 15 años. La configuras con reinversión automática de dividendos. Y te olvidas que existe. Después de 15 años, cuando ya gastaste todo el bloque 1 y parte del bloque 2, recién abres la cuenta de crecimiento. Si el mercado subió, ganaste. Si cayó pero se recuperó, ganaste igual. Si cayó y no se recuperó completamente, todavía tienes más que si hubieras mantenido todo en bonos. Y psicológicamente, nunca sufriste. Porque nunca miraste las caídas temporales. Esto suena simple, pero requiere disciplina brutal. La mayoría no puede evitar mirar. Abren su aplicación de inversiones 3 veces por semana. Ven que su bloque 3 cayó 8% en 2 semanas. Entran en pánico. Venden. Destruyeron la estructura. El problema no es el mercado. El problema es el comportamiento. Warren dice que el mercado de acciones es un dispositivo para transferir dinero de los activos a los pacientes. Yo agregaría que también es un dispositivo para transferir dinero de los que miran demasiado a los que nunca miran. La correlación entre frecuencia de revisar tu cartera y retornos finales es negativa. Mientras más miras, peor te va. No porque mirar cause pérdidas directamente, sino porque mirar genera emociones. Y emociones generan decisiones. Y decisiones durante volatilidad generalmente son erróneas. En 2002, después del colapso de las .com, un estudio de Dalbar analizó los retornos reales de inversores individuales en fondos de acciones versus los retornos de los propios fondos. El fondo promedio de acciones durante 20 años había generado 9,3% anual. El inversor promedio en esos mismos fondos había generado solo 3,5% anual, diferencia de 5,8 puntos porcentuales por año. En 20 años, esa diferencia convierte $100,000 en $584,000 con los retornos del fondo, versus $202,000 con los retornos del inversor. $382,000 de diferencia. Casi 4 veces el capital inicial. Perdidos no porque el fondo fuera malo,
sino porque el inversor compraba cuando el fondo subía y vendía cuando caía. Timing emocional. El fondo hizo su trabajo. El inversor destruyó su propio resultado. Esa estadística es la razón por la cual insisto en fondos indexados con la instrucción explícita de no mirar. No porque los fondos indexados sean mágicos, sino porque eliminan la tentación de hacer algo. Si tienes acciones individuales, siempre hay una razón para actuar. Esta compañía reportó mal. Esa industria tiene problemas. Este CEO renunció. Aquella acción cayó 15%. Deberías vender. Deberías comprar. Deberías hacer algo. Con un fondo indexado amplio, no hay nada que hacer. Es el mercado completo. No puedes elegir. No puedes timing. Solo puedes comprar y mantener. Esa falta de opciones es ventaja, porque te protege de ti mismo. El enemigo principal de un jubilado no es el mercado. Es su propio cerebro diciéndole que haga algo cuando lo correcto es no hacer nada. Ahora voy a decirte algo sobre bonos que muy pocos entienden. Los bonos no son seguros. Los bonos son predecibles. Esas son dos cosas completamente diferentes. Un bono del Tesoro a 30 años tiene riesgo de precio brutal. Si las tasas suben 2 puntos porcentuales, ese bono pierde 30 o 40% de su valor. Pero el riesgo es predecible. Sabes exactamente cuánto vas a perder en cada escenario de tasas. Sabes exactamente cuánto vas a recuperar si mantienes hasta vencimiento. Esa predictibilidad te permite planear. Una acción no es predecible. Puede caer 50%, puede subir 100%. No sabes cuál. No puedes calcular probabilidades precisas. Con bonos, puedes. Entonces, cuando digo que bonos son más seguros que acciones para dinero de corto plazo, no estoy diciendo que bonos no pueden caer. Estoy diciendo que bonos caen de forma predecible y recuperan de forma predecible. Acciones caen de forma impredecible y recuperan en tiempos impredecibles. Para dinero que necesitas en 3 años, predecibilidad vale más que rendimiento potencial. Pero aquí está la trampa. Si confundes predecibilidad con ausencia de riesgo, terminas comprando bonos largos pensando que son seguros porque son bonos. En 1981, los bonos del Tesoro a 30 años pagaban 14,5% anual. 14,5%. Si comprabas $100,000 en bonos a 30 años en 1981, recibías $14,500 cada año durante 30 años. Al final, recuperabas tus $100,000. Total recibido. $435,000 en cupones, más $100,000 de principal. $535,000 de $100,000 invertidos. Suena perfecto. Pero si necesitabas vender esos bonos en 1982 porque tuviste una emergencia médica, vendías a pérdida. Las tasas habían subido a 15%. Tu bono que pagaba 14,5 valía menos. Tal vez 90,000. Perdiste 10,000 de capital. Compraste seguridad. Obtuviste pérdida. La lección es esta. Nunca compres un bono con vencimiento más largo que tu horizonte de necesidad. Si necesitas el dinero en 5 años, no compres bonos a 10 años, aunque paguen más, porque ese pago extra viene con riesgo de tasa de interés, que puede evaporar tu capital si vendes antes. Compra bonos a 5 años o menos. Acepta el rendimiento menor. Elimina el riesgo de precio. Esa es la única forma de usar bonos correctamente para protección de capital. Bonos cortos para horizontes cortos. Bonos largos solo si estás absolutamente seguro de que no vas a vender antes del vencimiento. Y muy pocas personas a los 65 pueden estar absolutamente seguras de eso. La salud es impredecible. Los gastos médicos son impredecibles. La vida es impredecible. Entonces, bonos cortos. He visto a personas destruirse comprando bonos municipales de 30 años porque ofrecían rendimiento libre de impuestos de 5,5%, cuando bonos del Tesoro a 5 años pagaban 4% sujeto a impuestos. Hicieron el cálculo. Con tasa marginal de 30%, 4% sujeto a impuestos, equivale a 2,8% después de impuestos. 5,5% libre de impuestos es obviamente mejor. Compraron 200,000 en bonos municipales a 30 años. 3 años después, las tasas subieron. Sus bonos que pagaban 5,5% ahora compiten con bonos nuevos que pagan 7%. El precio de sus bonos cayó a 160,000. Perdieron 40,000 de capital. Y descubrieron que bonos municipales son ilíquidos. No puedes venderlos fácilmente. El spread entre precio de compra y precio de venta es enorme.
tal vez 3 o 5%. Terminas vendiendo a 155,000 en lugar de 160. Perdiste 45,000 tratando de capturar 1,5 puntos porcentuales adicionales de rendimiento. Mal negocio. Bonos municipales tienen otro riesgo que pocos calculan. Riesgo de crédito. Un bono del Tesoro americano tiene riesgo de crédito esencialmente cero. El gobierno puede imprimir dólares. No puede quebrar en su propia moneda. Un municipio no puede imprimir dólares. Puede quebrar. Detroit quebró en 2013. Sus bonos municipales perdieron 70 a 90% de su valor. Puerto Rico entró en crisis en 2015. Sus bonos perdieron 50 a 80%. Si tenías $200,000 en bonos de Puerto Rico pensando que eran seguros porque eran gubernamentales, perdiste 100 a 160,000. Eso no es protección de capital. Eso es catástrofe. Para un jubilado, perder 100,000 de 200,000 de capital es irreversible. No hay tiempo para recuperar. No hay ingresos laborales para reponer. Se acabó.